lo relacionado con los contratos laborales a término fijo, cuáles habían sido sus cambios. Uno de los puntos en los que fuimos bastante insistentes fue que el plazo de 4 años era una barrera para que, cumplido este, si el trabajador continúa prestando sus servicios al empleador, pues el contrato pasará a considerarse a término indefinido desde el comienzo. Dejamos la grabación y compartimos el video, ¿cierto? Donde dimos toda la argumentación del caso para no volverla a repetir. Sin embargo, hay un punto importante y es resolver la siguiente pregunta. Ese plazo de 4 años máximo, donde el trabajador puede estar vinculado a término fijo, se puede reiniciar entre empleador y trabajador en alguna circunstancia. Entonces ahí, para responder esa pregunta, es decir, si entre el mismo empleador y el mismo trabajador podría reiniciarse nuevamente ese plazo de 4 años, para responder esa pregunta tenemos que acudir a la misma tesis que planteábamos la sesión pasada y es la tesis de la continuidad contractual que ha planteado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. ¿Qué ha dicho la Corte? Que para que se entienda que hay una interrupción contractual, es decir, que el contrato terminó, deben transcurrir como mínimo un mes entre la celebración de uno y otro contrato. Ese es un plazo que no es, digamos, una camisa de fuerza para que un juez considere que se utilizó, em, digamos, esa desvinculación por un mes como una estrategia fraudulenta para no vincular al trabajador a término indefinido. Es decir, el juez no está atado a ese estricto plazo de un mes. Si cada 4 años se hace el preaviso con 30 días y se termina el contrato a término fijo, el trabajador sale de la empresa por un mes y vuelven y lo vinculan otra vez a término fijo, alegando que se produjo interrupción contractual. Evidentemente, ante lo que estaríamos es ante una maniobra fraudulenta, aprovechándose de una tesis jurisprudencial del empleador, que está contenida, entre otras, en la sentencia SL 2149 de 2024, para reiniciar el periodo y de 4 años y mantener al trabajador indefinidamente vinculado a término fijo. O sea, cada 4 años lo saca 30 días y vuelve y lo contrata, cada 4 años lo saca 30 días y vuelve y lo contrata a término fijo con el fin de reiniciar el periodo. Ahí, por ejemplo, resultaría evidente la maniobra fraudulenta con la finalidad de incumplir la ley. Y recuerden que según el artículo 83 de la Constitución Política, los particulares están obligados a actuar conforme al principio de buena fe, que lo señala pues dicha norma constitucional. Y nada es más contrario a la buena fe que tratar a través de maniobras fraudulentas de evadir las consecuencias legales o las normas jurídicas y más en materia de derechos sociales. Entonces, la Corte ha dicho que en torno al desarrollo lineal y a la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato, median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas interrupciones pues deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral. Sin duda alguna, ya la Corte traza un periodo donde el cual se va a considerar que va a haber continuidad laboral y que no se reinició ese lapso de 4 años. Y es cuando, por ejemplo, se vinculó a término fijo, le hicieron el preaviso, pues le fueron renovando los contratos y ya cuando se cumplieron los 4 años con 30 días de antelación le hicieron el preaviso y lo volvieron a vincular a los 15 días, a los 20 días, a los 25 días. Ahí sin duda alguna
la interrupción fue inferior a un mes y daría lugar a considerar que es aparente y que hubo entre la celebración de uno y otro contrato una continuidad contractual. Deme un momento, por favor. Entonces, entonces, en ese sentido, em, en ese caso, pues habría claridad de que no se generó interrupción contractual, que hay unidad contractual. Y el juez, a pesar de que hayan pasado 15, 20, 25 días entre la celebración de uno y otro contrato, va a reconocer que realmente el trabajador, cuando cumplió más de 4 años, pasó a estar vinculado a término indefinido desde el inicio. Pero mi punto aquí es que ustedes entiendan qué pasa si una empresa utiliza como estrategia cada 4 años hacer el preaviso con 30 días de antelación, pues para terminar el término fijo pactado y sacar al trabajador exactamente un periodo de un mes. Evidentemente, la Corte tampoco está restringiendo el fenómeno de la unidad del contrato a un periodo específico de un mes. Dice, ¿cómo podrían ser aquellas interrupciones inferiores a un mes? ¿Cómo podrían ser aquellas, pues, interrupciones inferiores a un mes? Lo que no quiere decir que el juez en cada caso concreto pueda valorar que una interrupción superior a un mes, em, inclusive, pueda considerarse como una unidad contractual, lo que daría pie a establecer que el contrato de trabajo sí pasó a ser a término indefinido, porque la expresión podrían no es restringida. Si la Corte entonces hubiera dicho, cuando la interrupción sea inferior a un mes y solo en esos eventos, dice, y solo en esos eventos se considerará que no hay, que hay unidad contractual, que hay unidad contractual. La Corte no quiso decir eso. La Corte dijo, una de las posibilidades es las interrupciones inferiores a un mes. Por eso utiliza la expresión como podrían ser aquellas. Deja abierta, deja abierto el análisis a otras circunstancias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso. Ya cumplió los 4 años y el trabajador, por ejemplo, él mismo renunció, ¿cierto? O le hicieron el preaviso y fue y buscó empleo en otra empresa. Renunció o le hicieron el preaviso con 30 días cuando cumplió los 4 años, fue y buscó empleo en otra empresa, estuvo 3 meses, se aburrió, volvió a presentar la hoja de vida en la misma empresa y volvieron a celebrar un nuevo contrato. Ahí podrían acudir nuevamente al contrato a término fijo. Y otra vez reiniciamos ese lapso de 4 años, porque se produjo interrupción contractual. Se reinicia el periodo y hay una razón válida. Eso sí, es importante en algunos de las cláusulas del contrato o en las consideraciones dejar esa anotación. Es decir, que antes hubo un contrato a término fijo, pero que se produjo interrupción contractual puesto que pasaron 3 meses, 2 meses, y si se quieren exponer las razones, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una razón, se terminó el contrato anterior por falta de necesidad empresarial del cargo, por ejemplo, si es una razón de la empresa. Se terminó el contrato anterior por renuncia del trabajador, quien en el mercado laboral consiguió otro trabajo. Sin embargo, volvió a presentar hoja de vida después de 3 meses y había necesidad empresarial del cargo y se vuelve a celebrar el presente contrato. Es bueno dejar esos antecedentes allí porque en caso de una demanda ordinaria laboral para pedir que se declare la existencia de un contrato laboral a término indefinido, ese puede ser un elemento que ofrezca claridad sobre cómo va a proceder el juez, ¿cierto? Y ustedes ya me entienden cómo procedería. Si sí se produjo una auténtica y real y transparente interrupción contractual, el juez no va a declarar que ese contrato pasó a ser a término indefinido. Pero si se trata de maniobras fraudulentas, subrepticias, leguleyas y todos los sinónimos que se quiera, ¿cierto? El juez va a declarar la unidad del contrato, así haya pasado inclusive una interrupción de un mes, porque si cada 4 años eso se usaba como estrategia, entonces viola el principio constitucional de buena fe. No es un obrar leal, no es un obrar transparente, y el Código Sustantivo del Trabajo también consagra el principio de buena fe en el artículo 59. Acá voy a abrirlo en pantalla. Entonces, también ese punto es muy importante tenerlo presente.
a la hora de considerar si se reinician o no estos lapsos de 4 años. Entonces, aquí tenemos el artículo, perdón, no me momentico, yo miro, es el 55, no es el 59, es el 55, dice. Ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y por tanto, perdón, y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por ley pertenecen a ella. Entonces, la buena fe es ese obrar leal, transparente, sin ánimo de defraudar los derechos de otro. En ese orden de ideas, pues tener presente esta situación. ¿Hay claridad de esto o no hay claridad? Wilfredo, Juan Gonzalo, doña Marta. Sí, doctor, Sí, muy claro, profesor. muchísimas gracias. Bueno, teniendo esto presente, pasamos entonces al contrato laboral por obra o labor determinada, que también tuvo unos cambios importantes con la reforma laboral. El contrato por obra o labor determinada quedó regulado en el artículo sexto de la ley 2466. Sigue pudiéndose realizar, ¿cierto? Pero en esta ocasión se le añade una solemnidad que no aparecía expresamente en el Código Sustantivo del Trabajo anterior. ¿Y cuál es esa solemnidad? Que debe constar por escrito. La jurisprudencia sí la había añadido ya. La jurisprudencia de vieja data había dicho que el contrato de obra o labor debía celebrarse por escrito, porque ante la falta de claridad y detalle sobre la obra o labor debidamente determinada, el contrato se debía entender celebrado a término indefinido. Sin embargo, la ley, al consagrarlo, pues ya genera una garantía mucho más fuerte eh, frente al trabajador. Entonces ya les muestro, por ejemplo, las sentencias que antes señalaban que ese contrato debía constar por escrito, solo a título de ilustración. Denme un momento. Por ejemplo, miremos esta sentencia. Esta es del Tribunal Superior de Medellín, pero citan a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces decía lo siguiente: no basta con denominar el contrato de trabajo como de obra o labor determinada para que éste quede sujeto a las reglas del artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, que era pues la norma que lo consagraba, sino que en el mismo, como su nombre lo indica, debe estar debidamente determinada la obra o labor contratada, habida cuenta que el contrato de obra o labor dura tanto cuanto dure la labor encomendada y como requisito de importancia requiere que en el mismo se consigne o exprese, ahí ya está dando cuenta de que tiene que constar por escrito, entonces que en el mismo se consigne o exprese la labor u obra de que se trata y el objeto del contrato. Sentencia CSJ SL del 6 de agosto de 2003, radicado 20.626. Y es por ello que frente al tiempo de duración del contrato de trabajo definido por obra o labor determinada, debe existir un acuerdo expreso e inequívoco de voluntades, pues a falta de tal estipulación se debe entender que para todos los efectos legales el vínculo fue celebrado a tiempo indeterminado. En otras palabras, ante la ausencia de claridad frente a la obra o labor contratada, el contrato laboral se entiende suscrito a tiempo indeterminado. Esa misma regla, esto estaba entonces, por ejemplo, sentencia SL 2600 del año 2018 o sentencia SL 975 del 2020. Ojo, esto se los digo porque también pueden ustedes llegar a tener casos de contratos laborales de obra o labor celebrados antes de la vigencia de la nueva reforma laboral. Y eso no quiere decir que el contrato de obra o labor antes de la vigencia de la reforma laboral no tuviera que constar por escrito. Ya la jurisprudencia había desarrollado esa tesis. Entonces, si no constaba por escrito,
puede demandarse una relación laboral a término indefinido, incluso si empezó esta antes de la vigencia de la reforma laboral. Porque ya saben que debe constar con claridad y detalle esa obra o labor que se va a desempeñar. Por ejemplo, la construcción de 3 edificios de apartamentos, la pavimentación de la vía tal, eh, la elaboración de 500 pares de tenis, ¿cierto? Debe estar muy detallada la obra o labor determinada para que el contrato pues tenga validez y debe constar por escrito. Ahora, la norma, acto seguido, dice lo siguiente: cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el presente artículo o cuando una vez finalice la obra o labor contratada, el trabajador continúe prestando sus servicios. Ojo, cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el presente artículo, o sea, que no se detalle la obra o labor o que no conste por escrito. O cuando una vez finalice la obra o labor contratada, el trabajador continúe prestando sus servicios. El contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, a menos que se trate de una nueva y diferente obra o labor. Puede ser el mismo oficio, por ejemplo, oficial de construcción, pero tiene que tratarse de un nuevo proyecto inmobiliario. Si me hago entender, se tiene que tratar de una nueva y diferente obra o labor. Obviamente puede ser el mismo oficio que hace el trabajador, porque el trabajador no deja de hacer lo que sabía hacer, ¿cierto? Eso no es lo que quiere decir la norma, que pase de ser de oficial de construcción a auxiliar de taller. No, no, no. Lo que quiere decir la norma es que se trate de un nuevo proyecto, una nueva, por ejemplo, en el caso de las construcciones, un nuevo proyecto inmobiliario, o puede, o puede inclusive podría considerarse ser el mismo proyecto, pero tendría que cambiar la naturaleza de la obra. Por ejemplo, ya no podría ser el levantamiento de los pilones, sino, por ejemplo, el revoque, ¿cierto? El revoque de estos edificios. Entonces, podría inclusive tratarse el mismo proyecto, pero en la nueva situación deberá especificarse qué es lo otro distinto a lo anterior que va a hacer en el mismo oficio. Entonces, antes era el levantamiento de pilones o de brechas, ahora es el revoque. Entonces, a menos que se trate de una nueva o diferente obra o labor. Caso en el que se podrá continuar, hay dos opciones. Si se trata de una nueva y diferente obra o labor, hay dos opciones. Se puede continuar el mismo contrato sin liquidarlo, haciendo un otro sí por escrito, indicando, vea, se le contrató por hora o labor para levantar las brechas. Este contrato finalizó, o sea, el objeto del contrato finalizó el 2 de agosto del 2025. Sin embargo, la compañía requiere al trabajador para hacer el revoque de la misma obra. Por tanto, este contrato no se liquidará y como señal de mutuo acuerdo suscriben las partes, ¿cierto? Esa es una opción, no liquidar el contrato, sino continuarlo por la nueva y diferente obra o labor. Obviamente, cuando se acabe esa nueva y diferente obra o labor, al culminar esta, se liquidará el contrato, ¿cierto? O la otra opción, o la otra opción que da la norma, así no pasen los 30 días, porque la norma nos da esa opción, así no pasen los 30 días, es liquidar el contrato anterior y se iniciará uno nuevo por la nueva necesidad, especificando en cualesquiera de los dos casos, de forma clara y precisa, la nueva obra o labor contratada. Esa sería una excepción al tema de la continuidad contractual de los 30 días en los contratos por obra o labor. La recomendación es mejor hacer un otro sí, ¿cierto? Indicando, no liquidar el contrato, sino hacer un otro sí, indicando cuál es la nueva necesidad. Esa es la recomendación que yo daría, ¿cierto? Pero liquidar el contrato y celebrar uno nuevo, especificando la nueva necesidad, también es viable. Generó esa posibilidad la norma y aunque se entreguen cesantías, se entendería que es válido porque se trató de la finalización de la obra o labor específicamente detallada en el primer contrato. Así no hayan pasado 30 días entre el último y el nuevo contrato. Es una excepción al tema de la continuidad contractual, porque sabemos que cuando no pasan 30 días se entiende que es un solo contrato y que no hay terminación, que la terminación es aparente, y que si entrega cesantías por fuera de la terminación real de un contrato de trabajo, el empleador las pierde, como lo dice el 254 del Código Laboral. Esa tesis la hemos
sostenido, la hemos justificado con la jurisprudencia pertinente. Por ejemplo, la acabamos de mencionar, y el 254 lo dice muy claramente, que el empleador del Código Laboral se le tiene prohibido efectuar pagos parciales de cesantía antes de la terminación del contrato. Entonces, el contrato no termina cuando no pasan 30 días entre uno y otro contrato. Por eso, si yo liquidé ese contrato y le entregué cesantías y no pasaron 30 días para la celebración del nuevo contrato, perdí lo que pagué por cesantías y soy el empleador. Esa es la regla general. Pero con base en esta reforma se habilita esa excepción en el contrato de obra o labor determinada, siempre que se trate de una nueva necesidad distinta a la que se realizaba previamente, porque si es lo mismo, ya la misma norma dio la línea. Se entiende que el contrato fue celebrado a término indefinido desde el comienzo. Todo eso será objeto de ya un debate probatorio en un juicio laboral. ¿Hay claridad o no hay claridad frente a este tema del contrato laboral por obra o labor determinada? Sí, doctor. Sí, Muy profe. entendido. Sí, señor. Listo. La sugerencia siempre será, si se puede respetar el lapso de interrupción contractual, que es de un mes, es lo mejor, lo ideal, cuando la persona es abogado de una empresa, ¿cierto? Inclusive en los asuntos de obra o labor, pero no siempre se puede. No siempre se puede porque hay necesidades económicas que hay que atender de inmediato y la idea es que no se pare la economía por cumplir. Pues el derecho no puede frenar la economía porque pues, la economía también beneficia al trabajador. Tener empleo durante ese lapso del mes lo beneficia a él, a su familia, se beneficia en general la economía. Entonces habría que saber hacer ese otro sí por la nueva necesidad y no liquidar el contrato sería mi recomendación porque como no hay terminación real, entonces mm, pues ya liquidar las prestaciones es al final de la terminación de la nueva necesidad. Esa es mi recomendación, aunque se podría pues liquidar y hacer el nuevo. Bien, en obra o labor, solamente en obra o labor. Bien, dicho esto, entonces podemos pasar a hablar de el tema de las jornadas laborales. Hay un video, el tema de las jornadas laborales, cómo quedó modificado por la reforma laboral. Hay un video que Profe, se les apagó el micrófono. ahí sí, bueno. Entonces pasemos a hablar de la jornada laboral, cómo quedó modificada pues por esta ley. Hay un video que yo tengo aquí en el canal sobre la jornada laboral y cómo la modificó la ley 2101 del 2021. Al menos creo que en ese video alcancé a abordar dos clases de jornada laboral. La máxima legal, que es dividir las 44 horas este año, 42 el 15 de julio del próximo año, en 5 o en 6 días de la semana. Y también yo en ese video alcancé a explicar la jornada flexible, ¿cierto? Que es distribuir las 44 horas semanales, laborando máximo 9 al día y mínimo 4, sin lugar a ningún recargo por tiempo extra, hasta 9 máximo, ¿cierto? Y se puede en esta jornada, pues la ley 2101 lo permitía, cambiar el domingo por otro día de la semana. Ese video en general conserva validez, porque la ley 2466 dice, arranca diciendo esto en el artículo 11: la duración de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día. Esto es nuevo, esto no lo traía la ley 2101. Recuerden que la ley 2101 había eliminado la alusión a una jornada de trabajo de 8 horas al día. Si quieren se las muestro. Esa fue la reforma, pues, de la jornada laboral que aprobó el Congreso en el gobierno del expresidente Iván Duque. Aquí la voy a proyectar en pantalla. La ley 2101 en el artículo 3 había eliminado expresamente la alusión a una jornada de 8 horas al día. Decía
Es más, en el artículo 2, era el artículo 2. La norma decía que la duración de la jornada era de 42 horas a la semana, pero no hablaba de 8 horas. Por ningún lado en ese artículo 2 se hablaba de 8 horas, que se podían distribuir en 5 o 6 días. Obvio. Y en el artículo 3 le puso una progresividad, ¿cierto? De 48 a 47, luego pasamos a 46, luego pasamos a 44 como estamos, y luego quedaríamos en 42 el próximo año, el 15 de julio. Pero la norma me habló de una jornada semanal y eliminó la alusión de 8 horas. También trajo la jornada flexible, ¿cierto? Que se podían trabajar flexiblemente las horas de la semana, las 44, distribuidas, mínimo 4 y máximo 9, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Entonces la ley 2101 había eliminado la alusión a una jornada de 8 horas. Esta ley volvió a hacer alusión a la jornada de 8 horas al día. A mi juicio, yo tengo que ser muy sincero, en perjuicio de los trabajadores. Y les voy a demostrar por qué. Era mejor que no se hubiera hecho alusión a eso de la jornada de 8 horas al día. A veces, creo que ahí le faltó asesoría al gobierno. Mejor dicho, se los pongo de una manera sencilla. Se dejaron meter ese golazo, ¿sí? ¿Por qué eso es en perjuicio de los trabajadores? Por lo siguiente, sobre todo los que trabajan domingos y los trabajadores que laboran por días. Miren, los que trabajan jornada semanal a tiempo completo, pues eso en sí no los tiene sin cuidado. O sea, los que trabajan las 44 horas semanales, eso de que la nueva norma ya ha hablado de 8 horas al día, los tiene sin cuidado. Pero, ¿por qué los tiene sin cuidado? A los que tienen jornada a tiempo completo. Porque la norma, acto de seguido, después de decir que la jornada es de 8 horas al día, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la ley 2101, sobre la aplicación gradual y una jornada máxima de 42 horas a la semana. Entonces dice, sí, la jornada es de 8 horas al día sin perjuicio de la ley 2101, o sea, sin dejar de aplicar la ley 2101. Y sigue diciendo que la jornada máxima legal, la máxima legal, puede ser distribuida en 5 o en 6 días. El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador y trabajadora debe elaborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago del recargo nocturno. Entonces, ¿por qué a ellos los tiene sin cuidado? Por lo siguiente. Si yo pacto en mi contrato a los que tienen jornada completa, ¿cierto? Jornada máxima legal, si en el contrato dice que es jornada máxima legal, entonces yo tengo las 44 horas, ¿cierto? Que están vigentes desde el 15 de julio de este año, ¿cierto? Y estarían vigentes hasta el 14 de julio del 2026. Listo. Y entonces, estas son las horas semanales. Entonces las puedo distribuir en 5 días o en 6 días. Entonces, si yo distribuyo las 44 en 5 días, ya todos los que son parte del semillero eso lo tienen muy claro, me dan jornadas diarias de 8,8 horas. O si yo la distribuyo las 44 en 6 días, de lunes a sábado, por ejemplo, me dan jornadas diarias de 7,33 horas diarias. Eso necesariamente, eso necesariamente va a ser que yo necesite convertir la jornada máxima legal a minutos. Esto ya lo sabemos los que hemos asistido durante muchas sesiones a este semillero de formación, porque un trabajador, yo le puedo decir, usted me tiene que trabajar 8 horas, pero él no me entiende que es el punto 8. O yo le puedo decir, trabájeme de lunes a sábado 7,33, él entiende que son 7 horas, pero no que es el punto 33. Entonces eso siempre hay que convertirlo a minutos por 60, ¿cierto? Eso da 528 minutos al día. Y esto 7,33 por 60 da 440 minutos. El trabajador sí me entiende que me tiene que elaborar de lunes a viernes en 5 días 528 minutos sin lugar a tiempo extra.
o que me tiene que laborar de lunes a sábado 440 minutos hasta ahí sin lugar a tiempo extra. Entonces mire cómo 8.8 es más que 8. Si trabajo de lunes a viernes, 8.8 es más que 8. Y aún así, 8 horas, miremos cuántos son 8 horas en minutos. 8 por 60 son 480 minutos. Es decir, ese punto 8 equivale a 48 minutos adicionales que no se pagarían como tiempo extra. ¿Por qué? ¿Por qué no se pagarían como tiempo extra si se está trabajando de lunes a viernes? Porque la misma norma dice que la jornada es de 8 horas sin perjuicio de distribuir la jornada en 5 o en 6 días. Entonces, en principio, a los trabajadores que tienen jornada semanal, esta alusión a una jornada ordinaria de 8 horas los tiene sin cuidado, porque la misma norma dice, los que tienen jornada pues semanal completa, la misma norma dice que la jornada es de 8 horas al día sin perjuicio de la distribución en 5 o en 6 días. Entonces, si es en 6 días, todo lo que exceda de 440 minutos se lo deben pagar como tiempo extra. Y si es en 5 días, todo lo que exceda de 528 minutos se lo deben pagar como tiempo extra, ¿cierto? Porque ya la misma norma permite hacer esa distribución. Pero ¿a quién afecta esta alusión a una jornada diaria de 8 horas? Que como les digo yo, a mi juicio fue algo que se dejaron meter por parte del gobierno en la reforma, ¿cierto? Afecta a los trabajadores por días y a los trabajadores que laboran domingos y festivos, así sean de jornada completa. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Con la ley 2101 del 2021, con la ley 2101 del 2021, se había eliminado, volvemos a reiterarlo, la alusión a una jornada de 8 horas. Si usted se lee el artículo 2, decía que la jornada era semanal, semanal. No hay nada que diga ahí en ese artículo 2 que es de 8 horas. No hay nada, nada, ninguna parte de lo decía. Entonces, ¿qué pasaba con un trabajador por días? Pongamos, yo contrataba a un trabajador un sábado, un viernes y un sábado, por poner un ejemplo. Entonces, como no había alusión a una jornada de 8 horas, yo tenía que determinar lo siguiente, y es, ¿hasta qué momento del día que él me vaya a laborar son horas ordinarias? Y después de qué momento son horas extras, ¿cierto? Como no había alusión a 8 horas, el empleador tenía que hacer la siguiente regla de 3. O sea, yo tengo un restaurante y contrataba un mesero los viernes y los sábados, ¿cierto? La pregunta mía es, ¿hasta qué momento del día yo le pago esas horas como horas ordinarias? Si ya la ley 2101 eliminó la alusión a unas 8 horas. O sea, ¿cómo sé yo como empresa hasta qué momento le pago yo jornada ordinaria y a partir de qué momento le empiezo a pagar horas extras? Entonces, ¿qué tenía que hacer la empresa? Tenía que hacer esto. 44, ¿cuál era la jornada semanal? 44 dividido 6. Es decir, a partir de 7.33 horas le tenía que pagar tiempo extra. O sea, a partir de 7.33 por 60, a partir de 440 minutos. No, ya no. Ya con la nueva reforma laboral, el tiempo extra se pagaría a partir de 8 horas para los trabajadores por días. ¿Por qué? ¿Por qué, Wilfredo? Porque la norma dice que la jornada es de 8 horas al día, que la duración máxima de la jornada es de 8 horas al día. Entonces, véalo ahí, volvamos a revisar la nueva norma. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién perdió ahí? Perdieron los trabajadores por días. Hay que decirlo sin ambigüedades, porque ¿cuántos son 8 horas al día? 8 por 60, 480. Quiere decir que antes al trabajador por días le debían empezar a pagar las horas, el tiempo extra después de 440 minutos. Ya no, ya se lo pagan después de 480. O sea, 40 minutos después, ¿cierto?
perdieron 40 minutos de tiempo extra los trabajadores por días. Repito, esto que estoy explicando no le aplica a los trabajadores con jornada completa de 44 horas semanales, que ya sabemos que ellos tienen una regla y es dividido 5 o dividido 6. A partir de lo que exceda ahí, se paga tiempo extra si se pactó jornada máxima legal. También está la jornada flexible, que también la trajo esta norma, ¿cierto? Que también la trajo esta norma y no la modificó. Ya ustedes la conocen de la ley 2101. Pero yo corro esto para acá para abajo. La jornada flexible que permite distribuir las 44 horas semanales en máximo 6 días de la semana, laborando máximo 9, sin lugar a ningún recargo, y mínimo 4 diarias, sin pasarse de 44 semanales. Esta es otra jornada, pero es un elemento que no se presume, hay que pactarlo. O sea, es un elemento no de la esencia del contrato laboral, sino accidental, hay que pactarla en un otro sí. Entonces, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿cierto? Y domingo. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar 44 horas semanales y la producción está mejor, está más enfocada en los primeros días de la semana. Entonces, 9, 9, 9, 9. Acá puede ser 7, ahí llevamos, por ejemplo, llevamos 43, no, son muchas, puede ser, por ejemplo, aquí 5, o pongámoslo al revés, por ejemplo, 5, 5, 9, 9, 9 y 9, vamos a ver cuántas van ahí y reducimos de las otras. Ahí van 46, entonces reduzcamos acá, por ejemplo, acá pongámosle 7, acá pongámosle 8, y acá pongámosle 8, listo. Ahí ya sí están en las 44. Entonces, mire, esta es una jornada flexible, ahí están ya las 44, ¿cierto? Sumando, vea que ahí dice 44, donde tengo el cursor, ahí abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se pacta jornada flexible, que la norma nueva también la trajo y la reiteró de la ley 2101 y que también existía en la ley 789 del 2002. Aquí estas 9 horas no son extras. Listo, lo que se está haciendo es distribuir las horas de la semana para cumplir las 44. Esas 9 no son extras. Diferente si se pacta jornada máxima legal, porque si se pacta jornada máxima legal, usted puede distribuir en 5 o en 6. Lo que exceda de ahí es tiempo extra. Acá no, acá se puede máximo hasta 9 sin lugar a ningún recargo y mínimo 4. Entonces usted se va para la norma, ¿cierto? Para la norma que habla de la jornada y nos dice lo de la jornada flexible, vea. Así, el número de horas de trabajo podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana. Esta es una excepción, mire. Se establecen las siguientes excepciones a la jornada máxima legal, que es dividir las 44 sobre 5 o sobre 6. Entonces, esa excepción requiere acuerdo, vea. Podrán acordar, ¿cierto? Requiere un acuerdo, un otro sí. O en el contrato original que esté esta jornada flexible, ¿cierto? Se pueden pactar hasta 9 horas diarias sin lugar a ningún recargo, siempre y cuando obviamente no se pase de 44 en la semana, o laborando mínimo 4. Listo. Entonces, como les digo, esto de las 8 horas no lo afecta en sí a los trabajadores de jornada completa. ¿A quién afecta? A los trabajadores que tienen trabajo a tiempo parcial, es decir, que los contratan por días. ¿Por qué? ¿Para qué dejaron poner eso de las 8 horas? No lo debieran haber dejado poner. ¿Por qué? Porque antes, como la norma había eliminado la alusión de las 8 horas, ¿qué pasaba? Entonces, si la norma eliminó la alusión de las 8 horas, yo tengo que coger 44 horas semanales, dividirlo en 6 días hábiles, de lunes a sábado. ¿Cuál era la jornada diaria? 7,33. Después de ahí, tiempo extra. Pero no volvieron a levantar eso de las 8 horas. Entonces, ¿qué sucede? Un trabajador por días se le pagan horas extras después de las 8. ¿Quién salió perjudicado? El trabajador por días. Listo. ¿Entienden esa conclusión o no la entienden? O muy enredado. Muy bien, doctor. Perfecto, profe. Entendido. Y en más, el próximo año se verán más afectados. Claro, el próximo año se verá más afectado porque
Mire, Wilfredo, si aquí ponemos, en este momento yo hice el cálculo sobre 44, pero si yo pongo 42 dividido 7, espéreme, yo pongo 42 dividido 7, me dan 6 horas. Sí, 42 dividido, no, dividido 6, 7 no, dividido 6, perdón, los 6 días hábiles de la semana. 42 dividido 7 me da 7 horas. Perdón, qué pena. 42 dividido 6, de lunes a sábado, ¿cierto? Si no existiera alusión a jornada de 8 horas, como veníamos de la ley 2101, entonces, ¿cuál era la jornada máxima de un trabajador a tiempo parcial? 42 horas son la semana tiene 6 días hábiles, 42 dividido 6 da 7. Entonces, después de 7 horas, el próximo año tenían derecho a horas extras. Aquí, por ejemplo, como ya se volvió a hacer alusión a una jornada de 8 horas, entonces, ¿después de cuánto tiempo tienen derecho a horas extras? Después de 480 minutos, no de 420. Entonces ahí, por ejemplo, el próximo año perderían 60 minutos de tiempo extra. Acá estarían perdiendo 400, hoy en ese momento estarían perdiendo 40 minutos, pero el próximo año 60, como vemos acá. 44 dividido 6 y 42 dividido 6. Bueno, pero el tema no queda solo ahí. El tema no queda solo ahí. Esto de haber revivido la jornada de 8 horas, esto de haber revivido la jornada de 8 horas, tiene otro problema. El tema del trabajo dominical y el trabajo festivo, porque ahí sí podría llegar a afectar a los trabajadores de jornada completa. Mire, resulta que el trabajo en días domingos y festivos tiene una regulación autónoma y especial que no corresponde a la jornada de 44 horas semanales. Es decir, lo que yo voy a trabajar en mi día de descanso obligatorio, lo que yo voy a trabajar en mi día de descanso obligatorio, no se imputa nunca a la jornada de 44 horas semanales. Yo sé que esta norma permite cambiar el domingo por otro día de la semana, ¿cierto? En cualquier jornada, esa es una novedad. Antes solo se podía en jornada flexible y en jornada 6:36 cambiar el domingo por cualquier otro día de la semana. Esta norma permite, inclusive en jornada máxima legal, cambiar el domingo por cualquier otro día de la semana, lo dice, esperen les muestro. Eso no está mal en sí, yo no voy a criticar eso. Lo que está mal es haber revivido el tema de las 8 horas y ya van a ver por qué. Espérenme ver eso. Entonces dice, el parágrafo 3 del artículo 100, del artículo 14, el parágrafo 3 del artículo 14 señala lo siguiente. Las partes del contrato podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. No lo restringe a la jornada flexible, no lo restringe a la jornada 6:36, como sí sucedía antes, donde antes solo se podía, en jornada máxima legal, solo se podía cambiar el domingo por el sábado. Eso decía expresamente la norma anterior, el 179, en su texto inicial. Solo permitía en jornada flexible, sí se podía por cualquier otro día de la semana. En 6:36 se podía el domingo cambiar por cualquier otro día de la semana. Pero si el trabajador tenía jornada máxima legal, solo se podía cambiar el domingo por el sábado. Lo decía expresamente el 179 del Código Laboral. Miren, les muestro. Claro, si quiere revivir la norma anterior, que yo la tengo por acá. Mire que el 179, pero el texto anterior, por aquí está, texto anterior, artículo 179. Entonces decía que se podía cambiar. O sea, el trabajador podrá convenir con el empleador que su día de descanso obligatorio sea sábado o domingo. En jornada máxima legal yo podía, si yo tenía pactado en mi contrato, jornada máxima legal, yo podía cambiar el domingo por el sábado solamente. En flexible, si yo tenía pactada flexible, sí podía hacer cualquier otro día de la semana. O en 6:36, cualquier otro día de la semana. Pero, volviendo al punto, que creo que es importante retomar. ¿Por qué esta reviviscencia de una jornada de 8 horas afecta al trabajador que aunque tenga jornada completa labora en su día de descanso obligatorio? No por ese acuerdo que ya ahora permite cambiarlo por otro día de la semana, no. Es por lo siguiente.
El trabajo en día de descanso obligatorio siempre ha tenido una remuneración autónoma y especial que no pertenece a la jornada de 44 horas semanales, cuando fue de 46, 46 o de 48. Por eso el código laboral, ya voy a dar a entenderme. Yo sé que estoy haciendo un preámbulo muy amplio, pero si no hago este preámbulo no me van a entender. Entonces, tanto el trabajo en días de descanso obligatorio tenía una regulación autónoma y especial que no hacía parte de la jornada semanal, que tenía su propio artículo aparte, inclusive aparte del descanso remunerado, porque el descanso remunerado está en el artículo 173 del Código Laboral. Mire, descanso dominical, artículo 173. En cambio, el trabajo dominical o en días de descanso obligatorio tenía un artículo aparte, 179. Entonces, lo que se trabajaba en domingos y festivos siempre ha tenido una regulación autónoma y especial. ¿Qué sucede? Póngale pues cuidado, aquí es donde viene el quid del asunto. Como la ley 2101 había eliminado la alusión a una jornada de 8 horas al día, ¿cómo sabía una empresa desde qué momento un trabajo dominical era extra? Porque es que yo sí pongo a trabajar un trabajo un domingo 10 horas. No todas las 10 horas son dominicales. Antes al 75%, hoy por hoy sabemos que está al 80% con la reforma. Entonces, ¿hasta qué momento yo pago el domingo al 80%? ¿A partir de qué momento el domingo empieza a ser dominical extra? Porque ustedes saben que un domingo, hasta cierto momento, que es hasta que se complete la jornada del día, se paga al 80%. Pero llega un momento en que ese domingo empieza a ser extra, ¿sí? Cuando existía la jornada de 8 horas, pues un domingo después de las 8 horas era extra. Cuando existía la jornada de 8 horas antes de que la derogara la ley 2101. Entonces, después de 8 horas, si el trabajador se me quedaba un domingo o un festivo, yo ya le tenía que pagar, pues en esa época era el 75%, ¿cierto? Entonces, si el trabajador después de 8 horas me trabajaba un domingo, ya no era el 75, ya era 75 del domingo más 20, después de 8 horas, ¿cierto? Más 25% del trabajo extra diurno. Entonces, lo que excediera de 8 horas un domingo, sobre todo los vigilantes, ¿cierto? Se le pagaba, espere que, como le puse símbolo pesos, entonces, yo le cambio el formato de celda. Como le puse símbolo de porcentaje, se enloqueció. Entonces, 75 del domingo más 25 de la hora extra diurna, Wilfredo. ¿Cómo se pagaba un domingo después de las 8 horas antes de ley 2101? Ya no al 75, sino al 100. ¿Sí o no, Wilfredo? Y si el domingo del festivo era de noche, entonces 75 del domingo más 75 del tiempo extra nocturno. Si el domingo se excedía las 8 horas, era tiempo extra. Y si era de día, se pagaba al 100. Y si era de noche, se pagaba al 150, cuando la jornada era de 8 horas. Cuando la ley 2101 eliminó la alusión a la jornada de 8 horas, pasó una situación, y es, ¿a partir de qué momento, si ya no hay 8 horas como jornada máxima diaria, sino que la jornada es semanal, a partir de qué momento un domingo se debe pagar como extra? Entonces, ¿cuál era la tesis? ¿Cuál era la tesis? La siguiente, muy fácil. Si cuando la jornada era de 48 horas, ¿cierto? Un domingo se pagaba como ordinario por las primeras 8, ¿cierto? Un domingo, cuando la jornada es de 44 horas, ¿a partir de qué momento se paga como extra? Entonces uno multiplicaba. Creo que la regla de 3 va así: 8 por 44 dividido 48, ¿cierto? Sería 8 por 44 dividido 48. Sí, así iría la regla de 3, ¿cierto? Entonces, antes de ley 2101, esta era la jornada diaria, ¿cierto? Inclusive un domingo. El domingo se pagaba al 75% por las primeras 8 horas, cuando la jornada era de 48 horas semanales.
¿sí o no? Ahora que la jornada es de 44, ahora que la jornada semanal es de 44, un domingo se paga al 80, porque la norma lo aumentó al 80, ¿cierto? Se paga al 80% ¿hasta qué momento? Hasta las 7.33. Entonces, 7.33 por 60 da 440. El día de descanso, si se trabaja, no importa que sea otro día de la semana, porque la norma lo permite pasar por otro día de la semana, eso está bien, eso no es problema. Lo importante es que si se trabaja el domingo o el día de descanso obligatorio, me lo pagan al 80 ¿hasta qué momento? Hasta las 7.33, no, no como antes, hasta las 8. Entonces, esto de la ley 2101 había representado una ganancia para los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que 8 horas son 480 minutos. O sea que el domingo se tenía que empezar a pagar como extra con ley 2101 40 minutos antes. Yo estoy seguro que los que hicieron la ley 2101 no sabían esto. Esto fue una consecuencia inesperada producto de la aprobación de la ley 2101. Cuando las empresas se dieron cuenta que tenían que empezar a pagar el domingo 40 minutos antes, aprovecharon y en el Congreso, en el trámite de la ley 2466, yo sé que abogado fue un abogado representante de las empresas más importantes del país. Ustedes pueden buscar el nombre en internet, ¿cierto? Metieron eso de las 8 horas con la finalidad, en el trámite, pues, en la conciliación con el gobierno y todo eso, pero no, pero el gobierno también estaba tan mal asesorado que se dejó meter ese gol. ¿Por qué? Porque si el gobierno hubiera estado bien asesorado, no hubiera permitido que se reviviera la alusión a una jornada de 8 horas, porque esto fue un retroceso. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, un vigilante empezaría sin la reforma laboral, empezaría a recibir tiempo extra dominical después de los 440 minutos del domingo. Pero ya con la reforma laboral empieza a recibir, es una tesis. Como la jornada del domingo es autónoma, no tiene nada que ver con las horas de la semana. La jornada del domingo es autónoma. ¿Estamos de acuerdo, Wilfredo, Juan Gonzalo? Por eso les dije, y por eso la ley lo dice, vea. Sí, doctor. La ley lo dice, vea. La ley 2466 lo dice, vea, artículo 11, jornada. La ley lo dice, vea, artículo 11, vea, que la jornada se distribuye, las 42 horas, pues que va a quedar el otro año, este año en 44, se distribuye en 5 o 6 días de la semana, ¿cierto? No en 7 días. Entonces, lo que está diciendo es que la jornada del domingo es autónoma, no tiene nada que ver con la jornada de la semana que es de lunes a sábado, en 5 lunes a viernes, lunes a sábado 6. Entonces, ¿qué están haciendo hoy las empresas? Las que venían pagando el domingo desde las 7.33 dicen, ah, no, qué pena, ya es que el domingo ya, es que ya revivimos la jornada de 8 horas, entonces yo le empiezo a pagar tiempo extra dominical desde las 8. Entonces, perdió ahí 40 minutos extras. Perdió ahí 40 minutos extras. Esa es una tesis que se ha hoy, digamos, sostenido por las empresas a raíz de la nueva reforma laboral. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis esa es mi tesis, pero habrá que esperar qué dice la Corte Suprema de Justicia. Mi tesis es que de todas maneras el trabajo dominical debe guardar correspondencia con la jornada semanal, ¿cierto? Si usted tiene una jornada de 44 horas, se debe guardar en la semana. El trabajo en días domingos y festivos debe guardar correspondencia con la jornada semanal. Y eso se desprende también de la interpretación del artículo 11, que dice que la jornada es semanal. Entonces, ese principio de equivalencia del trabajo dominical con la jornada semanal, porque el trabajo dominical sigue siendo trabajo, ¿cierto? Da a entender que todavía se debería mantener el domingo hasta 7,33 horas al 80%, y después de ahí se debe pagar como extra. Cuando en el derecho laboral, y la tesis es matemática, vea, es una regla de 3, ¿cierto? Antes era el domingo a 8 horas cuando la jornada es 48. Ahora
O sea, la pregunta es, ¿hasta qué momento un domingo se paga al 80%? ¿Cierto? Entonces la matemática no miente. Debería ser hasta 7,33. De ahí en adelante debe pagarse como tiempo extra. El próximo año, cuando baje a 42 horas, se deberá pagar Wilfredo a partir de las 7 horas como tiempo extra el domingo y el festivo, el trabajo dominical o festivo. Esa es mi tesis y, sin embargo, también es cierto que la otra tesis de que se revivió la jornada de 8 horas y que por tanto el domingo se paga al 80 hasta 8 horas, también es una tesis que se desprende de la lectura de la norma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el derecho laboral hay dos tesis enfrentadas y son racionales, se debe optar por la tesis más favorable al trabajador. De hecho, el artículo cuarto de la ley 2466 trae esa favorabilidad normativa como un principio. Dice, aplicación de la norma más favorable al trabajador y trabajadora en caso de conflicto o duda en la aplicación de normas vigentes. Pero ojo, no solo eso, sino que la Constitución también dice que la norma debe interpretarse de la manera más favorable al trabajador. Constitución Política de 1991. Deme un momento, les muestro la norma. Artículo 53. Dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta como mínimo los siguientes principios fundamentales. Entonces dice, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Entonces, ¿cuál tesis escogemos? Deberíamos, si nosotros somos sinceros y aplicamos la Constitución, deberíamos seguir aplicando la tesis de las 7,33 horas este año y de las 7 horas el próximo año para el trabajo dominical o festivo. Lo contrario sería darle la espalda a la Constitución. Sin embargo, como les digo, este problemita jurídico se revivió por haber revivido la alusión a una jornada de 8 horas. Si no se hubiera revivido la alusión a una jornada de 8 horas, como veníamos de la ley 2101, no habría duda de que es después de las 7,33 o después de las 7. Entonces, eso es un defecto profundo de la ley 2466 del 2025 y de una vez lo advierto. Si a mí me llega un vigilante a que yo le haga una reliquidación de nómina, yo la peleo, pero falta esperar que se cree precedente jurisprudencial, a ver qué termina diciendo la Corte Suprema de Justicia. Y el nuevo Código Procesal del Trabajo afortunadamente trae algo y es que la Corte puede seleccionar casos para casación, así no se cumpla con la cuantía para ir a casación, con el fin de unificar jurisprudencia sobre diversos puntos del derecho laboral. Entonces, eso, advierto que eso será un debate hacia el futuro. Pero la pregunta es, ¿se ha entendido este tema del trabajo en días domingos y festivos cómo se ve afectado por la alusión nuevamente a una jornada de 8 horas? Sí, doctor, muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Usted sube el video a YouTube ahora más tarde? Sí, claro. Y hay que tener presente algo también, y es que esas demandas son rentables, porque usted sabe que el trabajo suplementario y el trabajo dominical y festivo se debe tener en cuenta para liquidar las primas, las cesantías. Entonces, si hay consignaciones deficitarias de cesantías porque no se pagó bien el trabajo dominical, ¿cierto? O si hay pago deficitario de la liquidación de prestaciones, porque no se pagó bien la prima, la liquidación final de prestaciones sociales, ¿cierto? La liquidación de cesantías, de prima, ¿cierto? A sabiendas del empleador de que se le había advertido de esta circunstancia, hay mala fe y puede haber lugar a sanción moratoria. Entonces, esos casos se mandan a la justicia y puede haber lugar a una sanción moratoria si se le había advertido al empleador la circunstancia. Muchos sindicatos han advertido de la liquidación indebida de los domingos a las empresas y estas aún así habían seguido manteniendo la tesis de que un domingo se paga antes al 75 y al 80 hasta las 8 horas. A mi juicio, esa tesis de 8 horas quedó superada porque el trabajo dominical, la jornada debe guardar equivalencia con la jornada semanal, puesto que si no, eh, pues no tendría sentido
que existiera una jornada semanal. Es decir, lo accesorio en el derecho, que es el trabajo dominical o festivo, sigue la suerte de lo principal. Ese es un principio general del derecho que sirve para interpretar vacíos, ¿cierto? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué es lo principal? La jornada semanal. ¿Qué es lo accesorio? El trabajo dominical. Entonces, debe guardar, ¿sí o no, Wilfredo? Ese es un argumento muy poderoso, ¿sí o no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Juan Gonzalo, Sí, ¿sí profe. o no también? Es un argumento bastante poderoso, Sí, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo claro, accesorio? Trabajo dominical y festivo. ¿Qué es lo principal? La jornada semanal. Lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Entonces, muchos sindicatos habían advertido esto a las empresas y si ellas no corrigen su liquidación de nómina, eso puede generar sanción moratoria a la terminación del contrato o sanción moratoria de cesantías. Pero, para los litigantes que defendemos trabajadores, se nos vuelve más difícil pelear este tipo de casos, por una razón, porque ya la reforma laboral volvió a revivir la alusión a una jornada de 8 horas al día. Entonces, ese va a ser un argumento también poderoso que van a esbozar los abogados que defienden empresas con la finalidad de decir, no, es que yo pago horas extras un domingo, como es una jornada autónoma, que no tiene que ver con las 44 horas de la semana, yo pago horas extras dominicales después de 8, no antes de 8. Por ejemplo, gremios donde esto se ve mucho, sector salud, vigilantes. Ya será la justicia ordinaria la que se decante por la tesis pertinente. A mi juicio, la tesis pertinente es eh, el tema de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El tema de 7.33 este año, 7 horas el próximo año. Después de ahí, tiempo extra. Y también por el principio de favorabilidad normativa. Pero sin duda alguna, hay que decir que también los afectados no solo son los trabajadores con jornada completa que trabajan domingos y festivos, sino los trabajadores por días a tiempo parcial. Por lo que ya decíamos, si no había jornada de 8 horas, era dividir entonces 44 sobre 6 y me da una jornada diaria de 7,33, después del cual tenía derecho a tiempo extra. Ahora no, ahora el trabajador por días, el empleador dice, no, yo le pago las primeras 8 sin horas extras, porque la norma me dice que la jornada diaria es de 8 horas. Entonces, mire cómo disposiciones imprevistas terminan causando efectos imprevistos. Les digo yo sinceramente, los que hicieron la ley 2101 tampoco tenían previsto nada de esto. Estos beneficios que trajo la ley 2101 fueron consecuencias imprevistas de la mala redacción de la ley 2101, pero las corrigieron ahora con la ley 24 de 66. Ellos se dieron cuenta y por eso le metieron tanta presión al tema de la conciliación en Cámara y Senado. Esto todo estuvo bien enmendado por ciertos intereses económicos. Entonces, ahí hay que decir, en eso de los trabajadores por días y los trabajadores dominicales, podemos decir que el balance es negativo, pero sin perjuicio de que por vía jurisprudencial se adopte la tesis de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que a mi juicio es lo que debe pasar porque la norma igual sigue ofreciendo dudas y se aplique la Constitución. Es un conflicto jurídico que hay que construir hacia el futuro. Eh, ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, no, es que de pronto también, Yulani, dale tú. ¿Cómo? Gracias, Wilfredo. Profe, una pregunta. Actualmente las empresas están trabajando un domingo 8 horas, ¿cierto? Pero hay una empresa, por ejemplo, que le está dando horas extras, son 4 horas, y usted dice que deben ser 2 horas extras diarias. ¿Cómo se haría o qué pasaría en ese aspecto cuando la empresa no está aplicando actualmente con la nueva reforma las dos horas extras, sino 4 horas extras? Obviamente hay un Entiendo. permiso del Ministerio de Trabajo. Entiendo, sí. Entonces recapitulemos la pregunta que ella plantea. La reforma laboral sabemos que eliminó el permiso para elaborar horas extras. Por ejemplo, a mí eso me parece positivo, porque eso era una carga administrativa del ministerio que no tenía sentido. Frenaba la economía, ¿cierto? La gente necesita producir y vender, los empleadores, los trabajadores también necesitan ganar más salario, ¿cierto? Máxime con el costo de vida, con la inflación.
Entonces, eso genera una cantidad de circunstancias de retraso innecesario en la actividad económica. Y el permiso era bastante complejo de obtener. En ese orden y máxime que la jornada ordinaria se está reduciendo. Entonces no tiene sentido. De pronto el permiso sí tenía sentido antes cuando la jornada era de 48, pero ya con una jornada de 42 el permiso no tiene sentido. Entonces eso es positivo, tanto para empleador como para trabajador. Pero la norma mantuvo lo que disponía el artículo 22 de la Ley 50 del 90, que eran 2 horas extras diarias, 12 semanales. Si se viola el tema de las horas extras, obviamente, por ejemplo, si se asignan 4, queda sujeto el empleador a las sanciones de la ley 1610 de 2013. Las sanciones de la ley 1610 de 2013 o esta norma establece que el Ministerio del Trabajo es inspector de policía en materia de normatividad laboral, ¿cierto? Entonces dice por acá en el artículo 3 que los inspectores del trabajo tienen la facultad coercitiva que se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. Y la norma trae unas multas, ¿cierto? La norma trae unas multas que van de 1 a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes según la gravedad de la infracción. La graduación de la multa la señala el decreto 1072 del año 2015, de acuerdo al tamaño de la empresa, a los activos, etcétera, al número de trabajadores. No necesariamente tiene que ser puesto esa plata de 1 a 5.000 salarios mínimos. Hay una graduación de multa de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces, primero, si se están trabajando 4 horas extras en un día, se está violando la norma. Queda sujeto a un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Trabajo, donde le pueden imponer una multa. La norma dice que el ministerio puede revocar el permiso de horas extras cuando se demuestre, perdón, no revocar el permiso, revocar la facultad que tiene el empleador de asignar horas extras al trabajador sin permiso del Ministerio del Trabajo. El ministerio la puede revocar cuando se demuestre que el empleador no está pagando el tiempo a los trabajadores. Ese tiempo, ¿cierto? Que puede suspender esa facultad por 6 meses. Entonces, suspenderle la facultad de asignar horas extras es cuando no las está pagando. Cuando no las está pagando. Pero si está excediendo de las 2 horas, lo que puede suceder es una multa con base en la ley 1610 de 2013. Ojo, también obviamente que el empleador se puede estar metiendo en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son conductores de vehículos, ¿cierto? Y ya se han diagnosticado en esa empresa 3 manguitos rotadores bilaterales y se están trabajando 4 horas extras diarias, aunque se estén pagando. Ya ahí hay culpa patronal. 3 enfermos por manguito rotador y trabajan jornada excesiva. Ya esa demanda la agarra cualquier abogado litigante. ¿Por qué? Porque, primero, hay un indicio de responsabilidad del empleador y es el número de trabajadores que tienen la misma enfermedad, lo que muestra que no hay una eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para prevenir la enfermedad laboral. Y segundo, hay culpa de la empresa en la ocurrencia de la enfermedad por las jornadas extenuantes. Tanto son tan extenuantes que se supera el límite de las 2 horas. Entonces, se evidencia que ese desgaste fue el que generó la enfermedad laboral. Entonces, eso de ir vulnerando las 2 horas extras puede ser muy delicado de acuerdo a la actividad laboral. Y recuerde que la culpa patronal da lugar a la indemnización ordinaria de perjuicios independientemente de lo que pague la ARL. Por tanto, ahí los profesionales de seguridad y salud en el trabajo deben, que también están vigilados como profesionales, deben tener cuidado en advertir esos riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, sigue manteniéndose la posibilidad de elevar el número de horas extras cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, pero es que un caso fortuito o fuerza mayor
es un hecho imprevisible e irresistible. Entonces, si cada 8 días, cada semana yo estoy trabajando 4, eso ya no es un hecho imprevisible e irresistible, ¿cierto? ¿Dónde está la posibilidad de elevar el número de horas extras por caso, pues el número de horas extras por caso fortuito o fuerza mayor? Ya le muestro la norma. Es el artículo 163 del Código Laboral. Dice, excepciones en casos especiales. Este no fue pues modificado por la reforma laboral. El límite máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por orden del patrono y sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que van a efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa. Aquí podría inclusive hablarse de más de 2 horas, ¿cierto? Por ejemplo, se está inundando la bodega, hay que hacer unos arreglos en el techo, obviamente desde que los trabajadores tengan su curso de trabajo seguro en alturas y todas las medidas de protección, podrían, se les podría asignar más de 2 horas extras. O, por ejemplo, hay una máquina que se dañó y hay una producción parada, entonces hay que hacer una reparación, podría hablarse de horas extras más de 2, sí. Em, pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El patrono debe anotar en un registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo. Entonces, se dañó una máquina, hay que repararla, sí. Es de pronto una enfermera y hay un paciente que llegó por urgencias, ¿cierto? Y bueno, lo estaban atendiendo y se descompensó y no podía dejar de atenderlo. Ya acabó la jornada laboral, pero ni modo que deje el paciente ahí muriéndose. Entonces necesita todavía estar ahí en cuidados intensivos con los médicos en reanimación. Podría hablarse en ese caso de un caso fortuito, fuerza mayor. Pero si esto sucede cada semana va a pasar lo mismo, de que hay daños en las máquinas y eso, ya entonces no estamos ante pues por ejemplo, si no es para estos asuntos, pronto pues listo, nadie, puede haber una máquina que se dañe 2, 3 veces en un mes, ¿cierto? Sí, listo, ahí hay caso fortuito, fuerza mayor, pero si ya es para atender incrementos en la producción, ¿cierto? Si ya es para trabajar ordinariamente el tiempo de servicio que tiene abierto el establecimiento, por ejemplo, un centro comercial. No, no, es que necesitamos que trabajen 4 horas extras para poder atender a los consumidores en el horario que está abierto el centro comercial. Ahí ya sería ilegal y habría lugar a la multa del Ministerio del Trabajo. Solo le quitan la facultad de asignarlas si no las paga, pero si trabaja más de las de ley, lo pueden multar sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por culpa patronal. ¿Está claro frente a la pregunta que me hace la respuesta que le doy? Sí, profe, muchas gracias. Ya pues el empresario determina si corre el riesgo o no. Obviamente que yo quiero aclarar algo volviendo al tema del trabajo dominical. El trabajo dominical tiene unas regulaciones adicionales a las que yo expresé aquí. Cuando es habitual, cuando es excepcional. Sabemos que cuando es excepcional el trabajo dominical, el trabajador puede escoger o la plata o un compensatorio en la semana, ¿cierto? Y cuando es habitual, tiene derecho a las dos cosas, la plata de ese día trabajado y el descanso compensatorio. Eso no lo modificó la reforma, mantiene la idea del trabajo dominical habitual cuando se trabajan más de 3 domingos, pues tres o más domingos en el mes calendario, 3 o más domingos en el mes calendario, se vuelve habitual y el trabajador tiene derecho a la plata del domingo, junto con el tiempo extra del domingo, en los términos que yo expliqué en el Excel, y al compensatorio en la semana y que no se lo descuenten de la nómina cuando son 3 o más domingos en el mes calendario. Si se trabajan dos o menos domingos en el mes del calendario, el trabajador tiene derecho a escoger o la plata y el tiempo extra laborado o perder eso y escoger un día de descanso compensatorio. Eso es lo que quedó en la reforma laboral, mantuvo ese tema de la habitualidad y de la excepcionalidad. Sin embargo, vea, ahí está, vea, se entiende que el trabajo, en el artículo 14, se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador labora hasta 2 días de descanso obligatorio durante el mes calendario. Entonces ahí él escoge
o la plata del domingo o el descanso compensatorio. La plata del domingo trabajado o el descanso compensatorio. Y se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio pues es habitual cuando el trabajador labore 3 o más domingos, pues 3 o más días de descanso obligatorio en el mes. Ahí tiene derecho a las dos cosas, a la plata de haber trabajado el domingo con su tiempo extra y al compensatorio. Obvio, obvio, en ambos casos sin perjuicio del día de salario que se ganó por haber cumplido las 44 horas semanales. Ustedes saben que todo trabajador que cumpla la jornada de la semana se gana un día de salario, que es el día de descanso remunerado. Eso siempre está en la nómina, que corresponde al salario por los 30 días. Yo me estoy refiriendo es a la plata del día trabajado el domingo. Eh, ¿Cuándo se tiene derecho a este y a la vez al compensatorio? Cuando trabajo 3 domingos en el mes o más. O si son dos, tengo derecho a la plata de ese domingo trabajado o a mi elección al compensatorio. Eso se mantiene y lo mantiene los artículos 180 y, ya les digo, lo mantiene los artículos 180 y 181 del Código Laboral. Véanlo aquí. El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o sea, a faltar en la semana, o a una retribución en dinero a su elección, o sea, a que le paguen el domingo con el 80% del recargo, pero no a las dos cosas, él escoge. Eso es cuando es excepcional, obvio, sin perjuicio del día de salario que ya se ganó por haber cumplido las 44 horas semanales. Cuando yo cumplo 44 horas semanales, me gano el día de salario de que me habla el artículo 173 del Código Laboral, que es que el empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario de un día a los trabajadores, pues, que laboraron en los días hábiles de la semana la jornada semanal. Entonces, ese día de salario ya está en la nómina, porque comprende los 30 días del mes. Yo me estoy refiriendo es al trabajo en el día de descanso. La plata de ese día, la plata de ese día de descanso, tengo derecho a ella. Si trabajé hasta 2 domingos en el mes, puedo escoger o esa plata, pero pierdo el compensatorio. O escojo el compensatorio, pero pierdo la plata. Cuando es excepcionalmente el trabajo en día de descanso dominical. Pero cuando es habitual, cuando el trabajo en día de descanso obligatorio es habitual, o sea, 3 o más domingos en el mes, tengo derecho a las dos cosas, a la plata de ese domingo trabajado y a un día de descanso compensatorio. Se tiene derecho a las dos cosas, al compensatorio sin perjuicio de la retribución en dinero, ¿cierto? Entonces, eso se mantiene, eso no se cambia. Hay que mirar en cada mes calendario cuántos domingos se trabaja, pues cuántos días de descanso obligatorios se trabajaron. Si son 3, entonces tendré derecho por cada semana al día de salario que ya me gané por haber cumplido la jornada semanal, al trabajo, a la remuneración del trabajo dominical y al compensatorio, ¿cierto? Si dice 3 o más días, trabajo en días de descanso obligatorio. Si dice hasta 2, tengo derecho al día de salario que ya me gané por haber cumplido las 44 horas semanales, que ese es el descanso dominical remunerado. O a mi elección, la plata del domingo, sin perjuicio de este, pues que ya me lo gané, que es el día de salario por haber cumplido las 44 horas semanales. Entonces, dejando ese de lado, tengo derecho a mi elección, a la plata del domingo trabajado o al descanso compensatorio, a mi elección, cuando trabajé hasta 2 domingos en el mes. Eso se mantiene con la reforma laboral. ¿La reforma en qué incidió? En afectar el tiempo extra que se trabaja un domingo, porque se generó esta problemática jurídica que hoy hemos expuesto con suficiente ilustración. Y también incidió en afectar a los trabajadores por días, porque antes era a partir de 7,33 la hora extra del día. Ya no, ya es de 8. Y el próximo año se afecta más, porque el trabajador por días el próximo año, si no hubiera habido esta alusión a jornada de 8 horas, tenía derecho a horas extras después de las 7, ¿no? Ya no, ya es después de las 8. Y no hemos tocado otro problema, Wilfredo, que se genera de esa alusión a las 8 horas. Vea el otro problema que se genera. El otro problema que se genera para los trabajadores por días es este. Póngale pues cuidado. A ver, yo miro por acá. Juan Gonzalo, estamos conectados. John Edward, estamos atentos. Marta,
¿Estamos entendiendo todo esto? Claro, doctor, sí, muchas gracias. Jonathan, ¿cómo va la comprensión de estos temas? Qué pena que estoy haciendo alusión a los que están en el semillero como estudiantes. Jonathan. Bueno, continuemos. Entonces, planteemos el otro problema, Wilfredo, que usted lo va a entender muy bien para los trabajadores por días. A ver, ¿cómo se determina hoy el valor de la hora ordinaria en Colombia? El valor de la hora ordinaria en Colombia se determina hoy así. Antes era muy fácil. Antes usted cogía el salario mínimo, 1.423.500, lo dividía sobre 30 para sacar el valor de un día, salario mínimo legal diario, ¿cierto? Antes de la ley 2101. Uno cogía el salario mensual, lo dividía sobre 30 y ese era el salario diario, ¿cierto? Todavía eso se puede hacer hasta ahí, hasta ahí. Salario mínimo diario sería hoy 47.450. ¿Y qué se hacía antes? Como la jornada era de 8 horas, yo dividía el diario sobre 8. Yo dividía el diario sobre 8. Y eso me daba el valor de la hora ordinaria antes de ley 2101 del 2021. Como la ley 2101 del 2021 eliminó la alusión a una jornada de 8 horas, entonces yo ya no podía dividir el diario sobre 8, porque estos 5.931 pesos es la división del día sobre 8. Pero como la ley 2101 dijo, la jornada es semanal y se puede distribuir en 5 o en 6 días, entonces ya yo no podía dividir el salario diario sobre 8 para sacar el valor de la hora ordinaria. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó apelar a otra forma para poder obtener el valor de la hora ordinaria, otro procedimiento matemático. Antes de ley 2101, el empleador pagaba 8 horas al día por 30 días del mes, incluyendo los descansos dominicales. 8 horas al día por 30 días del mes. Eso daba 240 horas que tenía que remunerar el empleador, incluyendo los descansos dominicales. Si yo cogía el salario mensual y lo dividía sobre 240, me daba el valor de la hora ordinaria. Igual me dio lo mismo, me dio 5.931 con este procedimiento y con este otro también me dio 5.931. Pero entonces aquí es donde ya tuvimos que aplicar la siguiente regla de 3 para entender el valor de la hora ordinaria. Si el empleador pagaba 240 horas cuando la jornada al mes, cuando la jornada era de 48 horas semanales, ¿cuántas debe remunerar cuando la jornada es de 44? ¿Cierto? Cuando la jornada es de 44. Entonces se hace la multiplicación. 240 por 44 dividido 48. En este momento, el empleador remunera 220 horas al mes. Luego, si yo cojo el 1.423.500, es el salario mínimo, y lo divido sobre el número de horas que tiene que pagar hoy el empleador al mes, el valor de la hora ordinaria 2025 es más alto. Mire, la hora ordinaria vale 6.470 pesos. ¿Eso quiere decir que el trabajador gana más? No, porque como trabaja menos, entonces 6.470 por 220 horas que tiene que pagar el empleador al mes, da 1.423.500, da el mismo salario mínimo. Pero eso quiere decir que la hora extra se paga más cara, y la hora dominical, y la hora con recargo nocturno, todas se pagan más caras, porque no es lo mismo sacar el 25% de 5.931, que es la hora extra diurna, el 25% de una hora liquidada con un factor de 240, que el 25% de una hora liquidada sobre 6.470 con el factor 220. Entonces, hoy por hoy, esto es lo legal, lo que voy a señalar en color verde, esto es lo legal, coger el salario básico de la persona y dividirlo sobre 220. El próximo año, cuando la jornada quede en 42, el empleador pagará 210 horas. Entonces, si usted tiene un salario de 5 millones de pesos, ¿cuánto es el valor de su hora? Divide sobre 210 el próximo año. O que tiene un salario de 3 millones de pesos.
¿Cuánto es el valor de su hora? El próximo año divide ese salario sobre 210 y ese es el valor de su hora. En este momento serían 44 horas, o sea que son 220 horas al mes, ¿cierto? Por ejemplo, la hora ordinaria de un salario de 3 millones de pesos sería 13.637 pesos. Y de un mínimo, 1.423.500, sería de 6.470. Eso hasta ahí es legal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. A los trabajadores con jornada completa no se les modifica eso. Pero, Wilfredo, a los trabajadores con jornada por días, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es el salario mínimo mensual? 1.423.500, ¿cierto? ¿Cuántos son los días del mes para efectos laborales? 30. O sea que ¿cuánto vale un día de salario? 47.450. Y Wilfredo, ¿qué dijo la norma? ¿Qué dijo la ley 2466? Que la jornada era de ¿cuántas horas al día? 8. Entonces, si yo llego y divido 47.450 sobre 8, me da una hora ordinaria de 5.931 pesos, mientras que la hora ordinaria de un trabajador con jornada semanal es de 6.470, partiendo del mismo salario mínimo, partiendo del mismo salario mínimo. Vale más la hora ordinaria de un trabajador con jornada semanal, bajo la regla del factor 220, que la hora ordinaria de un trabajador que labora por días, que la hora ordinaria vale 5.931. ¿Esa tesis es válida? A mi juicio no. ¿Por qué? Porque, Wilfredo, la tesis que acabo de plantear, pagar la hora ordinaria del trabajador por días a menos plata. ¿Por qué no es válida, Wilfredo, la tesis? Porque en el derecho existe un principio y es a trabajo de igual valor, en el derecho laboral, a trabajo de igual valor, salario de igual valor. Por día no es posible jurídicamente que yo le pague laborando por día y por hora, no es posible que yo le pague jurídicamente menos a un trabajador que a otro si están haciendo lo mismo por día. Entonces, en ese orden de ideas, si están haciendo lo mismo. Por ejemplo, ¿yo cómo voy a justificar en un restaurante que el mesero se le liquida, el mesero que tiene jornada semanal completa, se le liquida la hora ordinaria a 6.470, ¿cierto? Al que tiene jornada semanal completa y al que lo contraté de lunes a sábado, que hace lo mismo, le pago la hora ordinaria a, a 5.931. Si están haciendo lo mismo. Sí, uno trabaja toda la semana, pero el otro trabaja también, pues solo los días contratados, pero trabajan en la misma jornada del día y hacen lo mismo. Yo no le podría pagar a ambos haciendo lo mismo un valor hora ordinaria diferente. Eso viola el artículo 100, varios artículos del Código Laboral. Uno de ellos, ¿verdad? Empecemos por creo que el 11. El 11 dice lo siguiente. Pero Wilfredo, ¿me entendió la situación o no? ¿Me la entendió o no? Sí, sí, correcto, perfectamente, profe. Eso. Entonces, espérenme ver eso. Por acá está el artículo que menciono yo que viola. Eso, vea, igualdad de los trabajadores, el 10. Igualdad de los trabajadores y de las trabajadoras, artículo 10 del Código Laboral. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantía y en consecuencia queda abolido cualquier tipo de discriminación por el razón del carácter intelectual o material de la labor. Ahí está, vea, un material de la labor. Yo no le puedo pagar a ambos una hora ordinaria distinta solo porque la ley 2466 me dijo que la jornada diaria es de 8 horas. No. El valor de la hora se determina hoy dividiendo el salario mensual sobre el factor 220. Para todos por igual vale la hora, 6.470 si la liquidamos sobre el mínimo. Yo no, su forma de retribución, género, sexo, salvo las excepciones establecidas en la ley, y no hay excepción, la reforma laboral no dijo que al trabajador por día se le paga menos, expresamente no lo dijo. Y si hay duda, debe escogerse la interpretación más favorable. Entonces, ¿cuánto vale una hora de trabajo de un trabajador que labora por días? Deberá cogerse el mínimo mensual y irse sobre el factor 220. No, el procedimiento para sacar la hora de un trabajador que trabaja por días no es dividir el mensual sobre 30 y luego el 30 sobre 8. No, porque eso atentaría contra el derecho a la igualdad en materia salarial, que lo trae el artículo 10 del Código Laboral,
modificado por la Ley 1496 de 2011 y el artículo 143 del Código Laboral. A trabajo de igual valor, salario igual. Ambos son meseros, ambos están trabajando ese día, tienen que ganar lo mismo ese día, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es otro problemita que se generó por el tema de la reforma. Muchos empleadores están pagándole por días a los trabajadores que contratan por días a tiempo parcial, dizque la hora a este valor, aprovechando esa alusión que trajo la norma a las 8 horas. Eso es ilegal. Eso después en una demanda laboral se cae porque habrá que reliquidar todas las horas de trabajo. Y entonces 6.470 menos 5.931, hay diferencia de 539 pesos. Y sin dejar de advertir que cuando el empleador no está al día con el trabajador, al momento de la terminación del contrato, en materia de salarios y prestaciones sociales, artículo 65 del Código Laboral, si a la terminación del contrato el empleador no está al día con el trabajador, en materia de salarios y prestaciones sociales, genera la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo. Y ahí hay mala fe. ¿Por qué hay mala fe? Porque yo le estoy pagando a dos personas que hacen lo mismo, un salario y una hora distinta, sin ningún criterio objetivo. Entonces eso está prohibido por la Constitución, artículo 13, por el artículo 10 del Código Laboral y por el artículo 143 del Código Laboral. Entonces otra problemática que se genera con los trabajadores por días es esa, Wilfredo, usted me la entendió, espero que los demás también me la entendieron. Juan Gonzalo, Sí, profe, Sí, doctor. entendido. Jonathan, exacto. Entonces a los trabajadores por días también se les debe pagar la hora con el factor 220, salario mensual mínimo dividido 220 y eso vale cada hora. ¿Dónde sí queda el tema problemático? Pues también el tema problemático para ellos sí queda tienen que trabajar, ¿dónde empiezan las horas extras de ellos? Pues como la norma dijo que la jornada es de 8 horas al día, pues sí, las horas extras de ellos empiezan después de las 480, de los 480 minutos. No como antes de reforma que empezaban a las 7,33 horas las horas extras. Ahí sí, pues no hay nada que hacer, porque la norma dijo que la jornada es de 8 horas al día. Entonces, usted le liquida el valor de la hora sobre el factor 220 hasta las primeras 8 horas. Ya después de ahí, le toca pagar extra si es empleador. Listo. Bien, ya se acabó la sesión. Lo bueno no dura. Habilitamos 6 minutos más para terminar esta idea. Nos seguiremos viendo en las próximas sesiones para abordar estas problemáticas, estos temas de la reforma laboral. Que estén muy bien. Les comparto la Profe, grabación muchas ahorita. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. muchas gracias, Gracias, doctor. profe.